Amigos, hablaba del presupuesto general del Estado. Ya sabemos que tuvo un recorte de más de 2.000 millones de dólares. Se llevó a la Asamblea producto de que el presidente de la República, Laurentino Cortizo, pues lo decidió. Se dio inicio ayer a las sesiones extraordinarias. Eh, entonces, a las 2:36 de la tarde, 2:36 de la tarde, el presidente de la Asamblea dio inicio, pues, ¿no? A la sesión extraordinaria para discutir esta ley que es la número 1046. Sin embargo, a los 5 minutos, o sea, a las 2:41, el propio presidente de la Asamblea declaró un receso hasta el martes 26 de diciembre. 5 minutos duró este tema. Entonces, El eh, pleno, perdón. el pleno. Lo que pasa es que El pleno, no, el pleno, sí, el está hablando presupuesto la comisión todavía de presupuesto. está. Ahora le explico, ahora voy estoy hablando del pleno, que es donde Sí, no, pero todo, es para aclarar que el presupuesto todavía está en la comisión de presupuesto, no ha sido aprobado ahí. Y la sí, comisión de presupuesto declaró receso hasta las 11 de la mañana de hoy, creo. O sea que el sí. pleno no puede hacer nada hasta que la comisión de presupuesto no apruebe. No, lo que quiero decir, amigos, suena como tragicómico, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y a los 5 minutos, hasta luego. O sea, es una cuestión que suena como raro, ¿no? Pues, tal vez el procedimiento sea para los efectos de ellos normales, pero el tema es que en la Comisión de Presupuesto sí se continuó en sesión donde aprobaron varios traslados de partidas a instituciones, a ministerios. Creo que al Ministerio de Educación le dieron un traslado, ¿no? Porque es cierto, hasta que se apruebe la Comisión de Presupuesto, la ley modificada en primer debate, entonces el Pleno volverá a iniciar la sesión. Esa es la metodología. Pero para hablar un poco o mucho de este tema, hemos invitado al profesor Felipe Argote, profesor de Economía, profesor universitario, profesor. A ver, el tema del presupuesto general del Estado 2024, un año electoral, un año donde ineludiblemente va a haber un cambio de gobierno. Inquieta a no pocos que se haya anunciado que se han aflojado las normas que establecen restricciones para financiar el gasto corriente del Estado y entonces el impacto que eso puede tener para que nos lo se explique, profesor Argote, por favor. ¿Cómo no? Gracias por la invitación, Guillermo, Camila. Un placer siempre estar en tu programa. Mira, siempre como planteo, no importa lo que tú digas, ya sea individualmente o como Estado o como empresa, ¿qué vas a hacer y cuál es tu mentalidad, cuál es tu perspectiva? Tiene que ver con dónde pones tu plata. En este caso, por eso el presupuesto es tan importante, porque dónde pones la plata es lo que te dice cuáles son las políticas públicas y cuáles son las perspectivas de este gobierno. Yo veo un presupuesto que realmente ya el Ministerio de Economía y Finanzas y Panamá, eh, que es a lo que ellos representan, ya se hace famoso con aquello de la contabilidad creativa. Y en este caso vemos que nuevamente el MEF utiliza esa contabilidad creativa cuando empieza a hablar de que el presupuesto crece en 6.2% del presupuesto modificado. Entonces ahí empezamos el concepto de presupuesto modificado. O sea, el presupuesto del 2023 era de $27.579. Sin embargo, al irlo modificando, porque la poderosa comisión de presupuesto liderada por el diputado Benicio, que es votado por todos los partidos, salvo el único que vota en contra ahí es el diputado independiente. Todos los demás partidos, incluyendo en medio de las campañas, votan por Benicio como presidente de la comisión. Va haciendo modificaciones, traslados y partidas, y al final el MEF evalúa o más bien modifica el presupuesto a mes, y cuando llegamos a octubre tenemos un presupuesto de 28.882 cuando el presupuesto era 27.579. Y luego dice el MEF, lo estamos subiendo en 6.2%. No, no lo están subiendo 6.2%, lo están subiendo en 11%. Eso es lo que aumenta el presupuesto con respecto a lo que se había presupuestado al principio. O sea, tú puedes hacer modificaciones en el marco de un presupuesto ajustado a la realidad. Lo que no puedes hacer
es tomar esas modificaciones para decir con eso que estás aumentando poco, cuando en realidad estás aumentando 11. Y esa creatividad hace que, por ejemplo, como por ley, tú no te puedes gastar más de la mitad del presupuesto en los primeros 6 meses del año. Tú disparas un presupuesto de 30.000, sabiendo que la realidad son 28, pero en la mitad del año que es tu gobierno te gastaste la mitad, que son 15.000, y cuando viene julio dice, ah, bueno, nos equivocamos, tenemos que ajustar el próximo gobierno, 28.000, pero ya tú te gastaste 15, así que al próximo nomás le tocan 13. O sea, una creatividad que se da. Y cuando vas a ver, como te digo, dónde pones la plata, dónde se dan los ajustes que ellos dicen que ajustaron el presupuesto, el 75% del ajuste es en inversión y el 25% en gasto, lo cual significa que siguen con la misma tendencia de priorizar gasto sobre inversión. Por ejemplo, el mayor descuento de todo es el del Seguro Social. El Seguro Social es el mayor ajuste que recibe, un ajuste de 224 millones, más del 20% del ajuste o la reducción del presupuesto con respecto al de julio es del seguro. Y los 224 millones son en inversión. No hay ni un solo centavo en gasto, por si acaso pensaba alguien que lo que iban a hacer era votar a los asesores, de los diputados. No, no, no. Todo es inversión. Eh, el servicio de la deuda se pospone, 127 millones. Por ejemplo, el MOP se le descuentan 111 millones. Qué bueno. Tú piensas que van a votar. No, van de los 113 millones. De los 113 millones, 111 son de inversión. Entonces tú vas a tener una cantidad de gente en el MOP que no va a tener funciones porque no tiene plata para tapar los huecos, pero va a cobrar su salario todas las quincenas. O sea, el IFARU se le reduce en 50 millones, pero eso solamente, de esos 50 millones, 48 son en inversión. Entonces, si piensa que es que le van a quitar el dinero a la partida de auxilio económico, no tampoco, porque eso casi no se toca. Entonces, toda la tendencia, la Universidad de Chiriquí, por ejemplo, 15 millones, 11 millones son en inversión. O sea, están quitando la inversión y están permaneciendo los gastos, lo cual es ilógico porque ¿para qué vas a tener gente que no va a tener qué hacer con su posición porque no tienen la inversión? Entonces, esa es la Dalia, tendencia de todo el proyecto. Dalia. Sí, yo quería que se mencionaba, ¿no? De las modificaciones que sufre el presupuesto una vez aprobado. O sea, empieza el año en enero y el presupuesto es una cosa y luego cambia. Y eso pasa a lo interno de las instituciones. Y tenemos, para mí, uno de los ejemplos más graves por el mecanismo que se utiliza para modificarlo es el de la propia Asamblea Nacional. El año pasado el presupuesto de la Asamblea Nacional empezó en 150 millones de dólares. Para ahora ya se ha modificado a 188 millones de dólares, modificaciones que no pasan por la Comisión de Presupuesto, porque nunca vemos al presidente de la Asamblea sentado en la Comisión de Presupuesto sustentando un traslado de partida ante sus colegas. Eso no pasa. Esas ¿Cómo será modificaciones entonces? en el presupuesto, en la ley de presupuesto, hay ciertas cláusulas que hablan de cómo se puede modificar el presupuesto y cuándo esto no tiene que pasar por la Comisión de Presupuesto. Básicamente, la Comisión tiene la potestad para aprobar a través de resolución modificaciones a entidades cuando la persona no se puede presentar. Obviamente, esto en contubernio con el MEF. Entonces, estamos hablando de millones de dólares que se trasladan y no lo sabe, o sea, no sabemos para qué son, cuándo se trasladaron. O sea, la única forma que puedes hacerlo es viendo los reportes de ejecución presupuestaria de la Asamblea, ir viendo cómo van cambiando de mes a mes, pero no sabemos esos traslados de dónde son, de dónde viene esa plata, a quién se le está quitando, para qué se les está dando. Y eso ha pasado en 2022, 2021, 2020, o sea, es el modus operandi. Cuando la ciudadanía salta y dice, esperen, estamos en crisis, bájenle el presupuesto a la Asamblea, y aún así patalean y dicen, no, 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 se les baja un poquito, pero ellos después lo recuperan en lo que, Y o sea, más, lo recuperan literalmente y extra. con creces. Entonces, evidentemente, yo creo que hay lo que a mí más grave de todo me parece es ese mecanismo que se tiene entre MEF, Comisión de Presupuesto, porque sabemos que cómo funciona, es que el MEF necesita a la Comisión de Presupuesto de su lado para llevar adelante su ejecución presupuestaria a lo largo del año.
con los traslados que quieran aprobar para que las instituciones tengan el dinero que tengan que tener. Entonces, ese contubernio que hay ahí para darles el dinero a la Asamblea para su ejecución es lo verdaderamente grave, porque eso se hace a espaldas de la propia Asamblea y de la ciudadanía. Pero sabes que ahí entra en juego entonces, profesor Argote, el poder que ejerce un diputado que se llama Benicio Robinson, que es el hombre que aparentemente lleva la rienda del destino de este país. ¿Saben por qué? Porque por las venas de nuestro país, para su funcionamiento necesitamos dinero y ese dinero lo decide su distribución un hombre como Benicio Robinson. Esa es la realidad, profesor. Ayer, por ejemplo, la Comisión de Presupuestos decía, seguía trabajando y ahí decidieron varios traslados, lo que usted estaba hablando, profesor. O sea, no se detienen, ellos siguen calladitos ahí, ahí, ahí. Entonces, ¿cómo podemos hacer para cambiar eso? Porque ¿saben qué? El problema es que eso va a ser una herencia maldita que va a tener el próximo gobierno, ¿ah? Hay que estar muy, muy claro, profesor, qué es lo que usted está diciendo, ¿no? Sí, lo que sucede realmente es que al final, pues ninguno es víctima. Realmente el hecho de que Benicio esté ahí con todo ese poder, se lo da el hecho de que todos los integrantes, con excepción del diputado Juan Diego Vázquez. Ajá. Vázquez, todos los demás no solo no se abstienen, votan a favor de Benicio Robinson para presidirla. Yo este año me tomé la molestia de grabar de lo que presentaban la votación y el representante de Cambio Democrático, el representante de RM que está ahí también, aunque es Cambio Democrático, refleja lo otro, la representante del Partido Panameñista, todos votaban a favor de Benicio Robinson, porque esa es la forma que hacen ellos para que les toque su parte en la descentralización paralela, las partidas, en los traslados, en el clientelismo, porque ese es el sistema que funciona. Entonces, el hecho de que ahora el MEF, por ejemplo, diga que aumentó el presupuesto 6,2% cuando sabe que aumentó 11%, es parte y no es una víctima, sino que es parte de ese contubernio, de ese sistema maldito en donde todos los partidos en la asamblea, si ustedes los que tienen alguna memoria, saben que en algún momento por Cristiano Adames votaron todos los partidos como si él fuera una persona que sacó, que entró por residuos, ya que ni siquiera representa su circuito legalmente. Eh, Sin embargo, todos votaron por Cristiano porque pensaron que él era la persona idónea, salvo, por supuesto, el bloque independiente. Todos pensaron que era el mejor presidente para hacer. No, no, lo que pasa es que ese sistema clientelista solamente funciona si eres parte, si te portas bien, te toca un poco más, si no te portas bien, no tienes dinero, entonces no puedes hacer lo que ellos llaman horas sociales, y eso es lo que hace que todos decidan que Benicio es el presidente y que el diputado de San Miguelito sea el vicepresidente, cuando ambos Pineda, saben que Pineda, Pineda. Pineda, el diputado Pineda, sea el vicepresidente por decisión de todos ellos, a pesar de que sabe que ambos son impresentables. Entonces, Claro. todos son parte de, pero claro, después ellos salen y hacen crítica, porque, ¿sabes? Si tengo que ser oposición, pero es evidente que son parte de un sistema clientelista que solamente puede modificarse si modificamos la constitución para evitar que una diputada, como la diputada Cano, con 1.000 votos, sea la vicepresidenta de la Asamblea. O sea, 1.000 votos no saca un representante de un pueblo en el interior. Sin embargo, con 1.000 votos ella ya está ahí, o que el diputado Bolota con 4.000 votos sea el presidente de la bancada, de la mayor bancada de la Asamblea, que es el PRD. Sí, tengo un corte comercial. Además, el ejemplo que usted puso del doctor Cristiano Adames es evidente. O sea, este hombre llegó casi que arrastrándose a esa posición porque dicen que perdió las elecciones. Ahí hubo algo raro y llegó a ser presidente de la Asamblea, imagínense ustedes. Bueno, vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Ujú. Amigos, continuamos platicando con nuestro invitado, el
al profesor Felipe Argote, economista muy reconocido, que está compartiendo con nosotros sus conocimientos para hacer docencia acerca de la importancia de lo que está ocurriendo con el presupuesto para el año 2024, de acuerdo al proyecto de ley número 1041. Camila. Profesor, el funcionamiento del presupuesto del Estado es un verdadero misterio para la mayoría de nosotros. Me incluyo en ese baile. Por entre los traslados de partidas, que si se aprobó el actualizado, el ejecutado, muchas cosas. Sin embargo, tengo entendido que en el nuevo presupuesto, además de los montos por institución, también hay unos cambios a la ley de responsabilidad fiscal. No sé si nos puede explicar de la manera más sencilla, didáctica posible, cuáles son esos cambios y qué implican. Sí, por supuesto. Mira, no es que es que el presupuesto, yo te quiero decir que por lo menos Carlos González, que ha sido presidente, director de presupuesto por 20 años, es una persona que sabe demasiado sobre el tema. Igual el ministro es una persona con mucha formación y muy inteligente, Ni con pero como he trayectoria. dicho, me da la Oiga, impresión de profesor, que profesor, permítame, el doctor Alexander es un hombre con trayectoria en la cosa pública, sobre todo en materia esta de economía. Fue ministro anteriormente, ¿no? Hay que decirlo también. es correcto. Como he dicho, si tú me dices a mí, dime los 5 mejores economistas de Panamá, yo tengo que meter a Alexander por obligación, o sería Claro. una canallada de mi parte. Sin embargo, ese gran conocimiento, pues lo están utilizando para hacer esa creatividad que ya dijeron y me han mencionado hasta las instituciones financieras. Mira, tan mal anda el asunto que, por ejemplo, el Seguro Social tiene un presupuesto, sin embargo, el Seguro Social no presenta estado financiero, el último estado financiero que presenta es el 2021. O sea, ¿cómo tú puedes hacer un presupuesto para el 2024 si ni siquiera has presentado qué pasó en el 2022? O sea, ha Eso sido es recurrente, profesor, eso es recurrente, ya anteriormente pasó. siempre es así. O sea, si nosotros tuviéramos una crisis del Seguro Social, como dice, nos vamos a enterar 2 años después de que ya no había plata. O sea, así es de mal está y a pesar de eso, ahí está el presupuesto del Seguro Social firmado y aprobado por la Junta Directiva dirigida por el Consejo Nacional de la Empresa Privada, que lo preside actualmente esa Junta Directiva del Seguro Social en contubernio con los sindicatos que también votan cualquier cosa que le ponga el director. Entonces, ahora cambian el sistema, la ley de responsabilidad fiscal. ¿Por qué? Porque no se debe, y eso es un principio financiero, no se debe utilizar deuda para gastos. Eso es un principio. Por eso la ley, al modificarla, permite que se utilice deuda para cubrir gastos. O sea, la deuda se debe generar para inversión. Y a pesar de que durante varios años, efectivamente, lo que entraba no era suficiente para cubrir los gastos, así que parte de los gastos se pagaban con deuda en realidad. Actualmente en los últimos años, en los últimos 2 años, era mayor el ingreso que los gastos, por tanto, parte de la inversión se pagaba con los ingresos normales del Estado, lo cual era muy bueno. Sin embargo, hemos llegado a un nivel, eh, digamos, tan desastroso que el MEF está emitiendo deuda para pagar subsidio. O sea, ya eso es lo último. O sea, está emitiendo deuda para poder pagar el subsidio a los bancos. Cuando yo les dije, ¿dónde pones tu plata? Es lo que demuestra cuál es tu perspectiva. Recordemos que la primera acción del gobierno, así como la de Martinelli, la primera acción fue que agarrar un vaso y tumbar una pared. La primera acción del gobierno, de Cortizo, fue irse a Nueva York y regresar con un cheque enorme que parece que se habían ganado la loto de Miami, de emisión de bonos para pagarle los subsidios atrasados al interés preferencial de los bancos. O sea, esa era la dinámica. Actualmente se está emitiendo deuda para pagarle los subsidios a los bancos con tantos problemas que hay y aún a sabiendas de que los bancos han sido los menos perjudicados, por no decir los beneficiados con la pandemia, porque actualmente han cobrado con creces lo que dejaron de cobrar e inclusive han tomado la decisión y el gobierno se lo permite
de actuar como juzgado ejecutor, porque si tú no le pagas, ellos te quitan la plata. O sea, como si tú le debes a alguien y te para en la esquina y te saca la cartera. Eso es lo que hacen los bancos, te sacan la plata de tu cuenta y me consta por colaboradores que de repente le pagan cuando van a ver no tienen nada en la cuenta. Ah, no, es que usted me debía un mes y nunca llegó a firmar, así como me debía de la pandemia. Usted está pagando normalmente ahora, pero lo de la pandemia no así que le quitamos todo a su salario. O sea, así ha llegado con el beneplácito del gobierno y ahora se está emitiendo deuda para darle la plata a los bancos y que sigan pasándola bien. Entonces, eso es el extremo. Si bien tú no debes utilizar deuda para pagar gastos, mucho menos debes emitir deuda para pagar subsidios. Y a Pero, estos niveles ha llegado el gobierno. profesor, pero permítame, y se la paso después a Dalia, pero le agrego algo. Se está hablando de que cabe la posibilidad de que se va a pagar planillas en base a préstamos, No, eso se ha hecho ya. Ya se pero ha que se va hecho. a continuar, no, que la práctica se va a mantener, es lo que se está diciendo. Entonces, O sea, se ha la dado, pregunta que me hago es, ¿cuánto nos va a costar en intereses esos préstamos, profesor? o sea, hemos ido más allá. O sea, ya se ha pagado salarios, se ha pagado gastos con deuda. Ahora se va más Mm. allá. O sea, tú pides prestado para pagar subsidios, que es más allá que un salario. O sea, eso es absurdo. Eso no es, digamos, sano en una relación financiera. Es un paso adicional que está haciendo el gobierno en este mes. Ahora el 20, hoy va a emitir deuda para pagarle subsidio a los bancos. Entonces, eso es para ellos. ¿Sabes que en esta situación que está a punto de perder grado de inversión, cuál es la urgencia de pagarle subsidio a unos bancos que si estuvieran en quiebra o hubiera una situación como la crisis financiera del 2008, yo digo, bueno, el Estado, a pesar de la mal que se portan, tiene que salvar los bancos porque los bancos son parte importante del proceso económico en su conjunto. Tú no puedes dejar que los bancos quiebren. Eso estamos claros en eso. Pero los bancos no están ni cerca de estar en esa situación. Están ganando mucho dinero y el Estado va a emitir deuda para darle plata a los bancos cuando la situación realmente no está así de comprometida. Dalia. Sí, yo tengo una pregunta porque yo recuerdo ahora que menciona lo del cheque de Citibank, recuerdo clarito a Nito Cortizo viajando, que si no me equivoco fue las primeras 2 semanas de gobierno. Y también recuerdo que durante la famosa transición, cuando estaba José Gabriel Carrizo, quien estaba encargado de esa transición, reuniéndose con todas las entidades, cada vez que le ponían un micrófono enfrente, ellos decían que el gobierno saliente estaba dejando un hueco en las finanzas públicas. 1.000 millones de deuda de proveedores, yo me acuerdo clarísimo. Millones y millones de deudas de proveedores y me acuerdo que lo mencionaban y lo mencionaban y lo mencionaban y luego eso les dio pie a que llegaran al gobierno y se fueran a Estados Unidos a pedir dinero. Yo me pregunto si se sabe, en base a lo que sabemos ahorita, ¿no? De cómo se han manejado las finanzas públicas, de cómo a este gobierno realmente es real lo que les tocó enfrentar con el tema de la pandemia y cómo se ha ido manejando la finanza pública desde entonces. Podemos esperar, asumiría yo, que el gobierno entrante venga con el mismo cuento, o sea, no cuento, no, por no decir que no es real, pero con el mismo discurso de que ha habido un mal manejo y por ende hay un hueco que se sigue haciendo más grande. No sé si eso me sabe El explicar. problema es que con el cuento de la pandemia se han ido bien lejos. Ah, no, claro, también. Ayer el vicepresidente Carrizo lo apañaron a un restaurante que iba a tener una reunión con allegados políticos y le preguntaron y volvió a mencionar que si la guerra de Ucrania con Rusia y la pandemia y etcétera. La pandemia, sí es cierto, ayer, ajá, la pandemia es verdad, causó un hueco en las finanzas públicas, sí. Tuvieron que usar fondos para cosas que no tenían esperadas, sí. Hay proyectos que no se pudieron hacer, sí, y todo perfectamente justificado. Pero con ese cuento han justificado el derroche por otro lado, entonces a cosas no productivas. O sea, ellos no su operatividad del 2021, porque no voy a incluir el 2020, del 2021 para adelante, ha sido derrochar, 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 derrochar en confeti y en cosas que se las lleva el viento, con el cuento de que, ay, es que es por el hueco de la pandemia. No. O sea, y creo que está el hecho de que la asamblea es la piñata de todo el mundo, pero el problema es que se la buscan.
porque la Asamblea no tiene razón para tener el presupuesto que tiene. Está haciendo las mismas funciones que hacía hace 30 años, y que hacía, perdón, bueno, pero sí, desde el inicio de la democracia, tienen las mismas funciones, han tenido la misma cantidad de diputados por mucho tiempo, no hay razón para que el gasto en la Asamblea se haya, ya no sé ni cuántas veces multiplicado, y así seguramente hay otras instituciones. El dinero se vuelve confeti con el Hay uso que que, le dan. hay que, hay Entonces, que y la meterle, pandemia no es la razón para eso. hay que meterle la tijera al presupuesto de la Asamblea. Vamos a comenzar a No, cortar por no, ahí. o sea, es que la Asamblea es un ejemplo fácil, Sí. pero verdaderamente, o sea, el dinero se evapora y no queda nada. O sea, yo le pongo el reto a alguien que me diga 5 obras significativas que justifican los niveles de presupuesto que ha tenido este gobierno. Yo doy una, yo doy la línea 3 del metro, yo doy una segunda, la conexión a Arraiján, o sea, el ensanche en Arraiján. Yo ahí Puente de las pongo Américas. de comodín, yo pongo 2. ¿Qué más? El cuarto Ah, puente no se hizo. ¿Qué más? bueno, El vamos a hablar. hospital del niño está bien, yo pongo 3. ¿Qué Bueno, más? continuamos hablando con el ¿Y profesor cuántas han Felipe Argote. pagado? Sí, Felipe Argote estará con nosotros después del corte comercial. Viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Profesor Felipe Argote, bienvenido una vez más aquí a En Perspectiva. Un gusto participar y que usted participe en este programa. A ver, ayer el ministro de Comercio, Jorge Rivera Staff, él habló en una declaración que le dio a mi amigo y colega, Ateneo Rodríguez, le declaró que unos 700 millones de dólares y hasta 10 años es lo que va a tomar el cierre de la mina de Donoso. Y se refirió en este caso a que no está en desarrollo la actividad minera y sobre todo la preservación segura de la infraestructura que tiene que ver con la actividad química y la actividad física. ¿Qué opinión le merece eso en materia de la economía para nosotros? Se está manejando bien, se habla de un plan de cierre. Sin embargo, hay muchas señales confusas, profesor, de su perspectiva como economista. ¿Qué opinión le merece esto en este momento tan crucial en la historia de nuestro país? Sí, lo voy a decir inmediatamente, conteste lo que me preguntó Dalia muy rápidamente, que la saludo, porque al principio no la vi, te doy los saludos, Dalia, ahora, el asunto de proveedores. Mira, los proveedores hay que pagarles, y lo que se le debe a los proveedores son 1.000 millones de dólares. No estoy hablando de los subsidios, estoy hablando de gente, empresas. Los mismos 1.000 millones que heredaron. Los mismos que le dieron están ahora que se le deben a las empresas, gente que puso su plata, que puso su inversión, que gastó en salario de empleado y que el Estado no le ha pagado, lo cual hace que su plata cuando se la pague vale mucho menos, aunque no paguen coima, que es lo que hacen algunos, pero igual eso es un desastre que no se le pague a los proveedores porque afecta al conjunto de la economía. Porque como yo digo siempre, yo digo esto en función de lo que afecta a la economía, porque yo sociólogo no soy, nos tiene que ver si es bueno o es malo o que igual que en la mina. Mira que sí, qué desgracia que la gente se quede sin trabajo y todo lo demás en este momento. Igual pasó en la pandemia, igual el gobierno le importó muy poco y el responsable de esto sigue siendo el gobierno que hizo un contrato con 25 faltas a la Constitución, pero igual la situación sí se da. Yo lo que digo sobre eso es que, mira, yo entiendo perfectamente, porque la mayor parte de los que participan o los que hablan son abogados, que los abogados están esperando la gran epopeya del juicio por arbitraje, en donde daremos las locuciones espectaculares que van a salir, pero esa no es la única opción. Mira, esta es una empresa que sus acciones que estaban por 30 y pico dólares, 38 dólares, están a 7.5. $7.50, lo cual significa que con una emisión respaldada por lo que queda de la mina de 3.000 millones, el Estado se hace propietario de la mayor parte de las acciones mineras mediante una oferta pública de acciones, y siendo mayoritario ya se acabaron los arbitrajes, porque siendo mayoritario toma la Junta y se sabe que renunciamos a cualquier arbitraje y nos ahorramos ese proceso y esa plata, y podemos cerrar la mida ordenadamente, contratando, por supuesto, a las empresas que saben hacer eso, pero no en medio de un conflicto con la empresa que supuestamente tiene que trabajar de buena fe para poder cerrarlo. Tú estás con una empresa que supuestamente quieres decir que está de buena fe cuando esa empresa te tiene 3 demandas montadas.
esa opción no se ve porque pues todo el mundo habla de el gran arbitraje, los tres arbitrajes, y tú vas a este, yo voy al otro, ya están haciendo maletas y todo lo demás, pero esa no es ¿sabe por qué? Porque esta empresa, First Quantum, no es la Coca-Cola ni es la Exxon. O sea, no es que ellos dicen, bueno, déjese allá, vamos a seguir con nuestra producción, nuestra vida, y mientras tanto que ese arbitraje quede ahí. Más de la mitad de la operación de First Quantum está en Panamá. Por eso las acciones que caen no son las acciones de Minera Panamá. Lo que caen son First Quantum. First Quantum está quebrada. Tú tienes una empresa quebrada que está haciendo maniobras para decir que yo los ayudo, porque ellos no se quieren ir, porque ellos todavía tienen la esperanza de que en el medio, porque cada uno se cree su cuento. Entonces ellos están convencidos, no lo dudo, de que el problema no es la minera, el problema es el gobierno. Y en cuanto cambie el gobierno, un gobierno más popular va a decir, mira, nos equivocamos, sigan con la mina, que la gente lo que quería era tumbar el gobierno. O sea, ellos se creen ese cuento como se creyeron el cuento que yo se lo dije antes. Les dije, no pasen esa línea. Ustedes van a pasar una línea sin retorno. La pasaron porque sus asesores decían que todo lo veían en Google. Entonces, es lo mismo. O sea, los que están a cargo de eso, tú no puedes esperar que alguien que estaba dispuesto a vender su país se convierta ahora en un patriota que va a desmontar una mina con el menor daño posible y ahora están tan preocupados por la ecología, lo cual antes no le importaba. No, o sea, primero tiene que ser gente que estaba claramente a favor del pueblo. Y segundo, hay opciones económicas que pueden ser más baratas y mejor que simplemente vamos a la epopeya del arbitraje. Rubén. Ahora, Argote, ¿cuál sería la mejor inversión en un caso como el de Panamá? Ahora mismo. Invertir en planilla, invertir en creación de nuevas obras, ¿o qué? Mira, lo que tiene que hacer el Estado, porque yo no soy Albus Dumbledore, pero lo que tiene que hacer el Estado es una estrategia. Si me preguntas a mí, por supuesto que no es gasto, los gastos se consumen. La inversión, si tú haces, por ejemplo, un puente sobre el canal que vale 1.200 millones de dólares, al final esos 1.200 millones no se consumen porque tienes un activo que vale 1.200 millones. Si tú coges tu plata y haces una casa o compras un terreno, no te lo gastas porque tienes el terreno, si lo haces por inversión. Pero si haces una fiesta, se acabó y no viene más esa plata. Pero no es solamente decir, como dicen en la mina, ok, vamos a sentar a unos especialistas y economistas y asesores financieros y que digan cómo vamos a cubrir ese 3.5% del Producto Interno Bruto que se va a dejar de ingresar. Así no funciona la cosa. Tú tienes que hacer una estrategia país y dentro de ese marco ves cómo puede hacerse para tener ingresos. O sea, ¿qué te digo yo? Que no vas a recuperar 10.000 millones de inversión en la mina trayendo gringos a ver mariposa. Eso no es verdad. Pero sí puedes cubrirlo si, por ejemplo, haces el tren a Chiriquí, en donde una parte de ellos van a trabajar, otros te van a poner un restaurante, los proveedores te van a proveer botas o lo que le proveías a la mina, y otros van a inventarse otro negocio y la gente va a tener empleo. Y al final de que te gastaste esos 3.500 millones, no en un año, en 5 o en 7, lo cual es perfectamente cubierto por estos ingresos del Estado, vas a tener un tren que vale 3.500 millones de dólares, o sea que no hiciste ningún gasto. Es Un igual sobre activo, la ¿no? Queda un activo, profesor. Lo que queda queda un activo. Es lo mismo que lo que digo de la minera. Con lo que están las acciones de la minera en el piso, si el Estado hace una oferta pública, si la quieres, si no, te vas a comer eso como si fueran espagueti, porque no tienes nada y te estoy ofreciendo tanto por tus acciones, pero no por el 100%, yo nada más quiero el 51% y le voy a dar 2% a los empleados para que vean la buena fe que tengo. Y sobre esa base, ya yo no tengo que complicarme la vida trabajando o durmiendo con el enemigo. Pues, ¿cómo tú vas a estar
trabajando para desmontar una mina pensando que lo hacen de buena fe, cuando ellos son los que saben. Ellos saben mucho sobre minas, nosotros no. Entonces ellos pueden estar llevándose el oro y el molibdeno en los bolsillos y nosotros pensamos que no están sacando. Por eso la gente está tan molesta cuando ve camiones y camiones y camiones entrando a la mina y dicen, oye, el gobierno dice, no, eso es celo, porque si no, nosotros ahora somos ecologistas, se va a dañar la naturaleza. Oye, no te creo. Yo no quiero a un sector que de mala fe quiso tomar una colonia y ponerla en el país, que sea mi contraparte y que me tiene 3 acciones legales internacionales. Eso no es buena fe. Entonces yo quiero que se vayan y que venga alguien en el cual yo confíe para desmontarlo. Para hacerlo, la mejor forma, a mi juicio, es tomar el control de una empresa que está destruida y créame, vas a cerrar la mina, la sierra, pero oye, tú tienes oro ahí en ese piso, no lo toques, vamos a echarle tierra. Espérate, con ese oro podemos pagar lo que tenemos aquí y vamos cerrándolo ordenadamente, pero tiene que estar en el control del Estado. Y antes de hacerlo, y aunque no se haga al final, hoy, el Estado debe entrar a la mina y que sea evidente que el Estado está controlando la mina. Esa es la pregunta que yo me formulo todos los días, doctor. ¿Por qué razón el gobierno no ha tomado la decisión soberana de entrar ya a la mina? Esa es la gran pregunta. Y que nadie sabe hasta ahora qué está ocurriendo ahí dentro. Porque hay la sospecha de que en alguna u otra manera se está tratando todavía de darle una manita, ¿sí?, a la empresa minera. ¿Por qué razón? Afectos, cariño, amor, agradecimiento, lealtad. No sé. Acciones, ¿Perdón? acciones, Bueno, Digo, yo creo acciones. que ya, lo dijo usted. digo, yo sí creo que ya estamos viendo, se está hablando del plan de cierre y etcétera. O sea, yo no sé en qué se basa la idea de que se está viendo cómo la mina sigue. Yo creo que ya es inevitable que la mina, o sea, por lo menos el Estoy proyecto de hablando Donoso de se va a estoy hablando cerrar. de la dilación, estoy hablando de la dilación que se le está dando de a poquito o de a mucho. Tenemos que ir. Gracias, profesor Argote, por estar con nosotros esta mañana. Les deseo un buen fin de semana. Gracias a ustedes y Y feliz una feliz Navidad. Navidad a todos. Y Gracias. feliz Viene año Álvaro nuevo. Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en la cadena nacional Omega Estéreo. Camila, ¿quién despide en perspectiva? Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Despide en perspectiva. Pide tu Lavazza. Recuerda que tienes la opción de comprar online a través de lavazzapanamá.com. Quién sabe, podrían amanecer el día de Navidad con una tacita ahí de café bien rica. Así que Que, ya lo ten- saben. que tengan una feliz Navidad a todos. Un abrazo grande. Igual. Chao. Felicidades. Hasta luego.